¿Eres de aquellos que todavía sigue pensando que Pikachu es el dios de la reencarnación? El dios de la reencarnación. ¿O de aquellos que temen ver o tocar cualquier signo que sea considerado, entre comillas, satánico, al punto de llegar a padecer convulsiones dignas de un caso de epilepsia? Si te sientes identificado con estas preguntas, te aconsejo que cierres YouTube. Pero para los demás valientes, déjenme contarle que muchos de los símbolos que encontramos en la cultura tienen una explicación, que en muchos casos es extremadamente menos mística, mágica, fantástica que los conocedores religiosos nos quieren hacer creer. Este es el caso del famoso macho cabrío, símbolo comúnmente asociado al satanismo, al que descifraremos en el siguiente vídeo, al que llamaremos el origen del símbolo del macho cabrío. La procedencia base se asocia a la cultura griega, específicamente al dios Dionisio, dios de la vendimia, el vino, inspirador de la locura ritual y el éxtasis. En otras palabras, el dios de la fiesta. Lo más seguro que en sus juergas, de seguro no la pasaba para nada de mal. Debido a que en estos rituales era muy común la adoración, ciertos sectores rurales de Grecia que no tenían la capacidad económica para adorar a los toros, símbolo de la fertilidad en muchas culturas, por escasez de bienes, adoraban en su lugar a los machos cabríos, aunque paralelamente el uso de este animal también se ha visto en culturas del norte de Europa, en donde su sacrificio fue común para los dioses que se asocian a una notoria masculinidad, como Thor, Heracles, Marte, Júpiter, etc. Da la impresión que ensalzar a entidades que son muy macho pecho peludo a través del símbolo del macho cabrío es una práctica que ha persistido en las culturas antiguas. Tenemos que tener en cuenta que ya desde aproximadamente el 3300 a.C. hasta el 1300 a.C., los pueblos del Valle del Indo también lo relacionaban con la fuerza y la claridad solares y, al propio tiempo, lo consagraban al dios del fuego. Es así que el macho cabrío es sinónimo de fertilidad y masculinidad en la cultura antigua. Esta conexión también tuvo un segundo referente, el semidios Pan, una especie de fauno, también de Grecia, que se identificaba por su constante deseo erótico y que por ello era recordado como acechador de ninfas y muchachas. Si se les vino a la cabeza la imagen de una conocida película animada llamada Hércules, creo que ya se dieron cuenta que Phil, el entrenador de Hércules, está inspirado en Pan. La verdad, un easter egg que apuntaba a un público mucho más adulto. Este semidios, a través de su propagación oral, fue asociado por los semitas a los Serín, una especie de demonios con forma de cabra que habitaban en el desierto, quien más adelante, alrededor del siglo XIII, se popularizaron en los famosos grimorios medievales. Es desde acá que el símbolo del macho cabrío empezó a ser tomado como algo negativo, ya sea porque la presencia del cristianismo demonizó muchos rituales paganos, como porque los mismos Midrash lo asocian como un sacrificio a entidades malignas, específicamente con el satanismo. Bueno, ¿pero a qué me refiero con esto? El punto clave se produce en la relación entre el libro de Levítico, específicamente el capítulo 16, versículo del 8 al 10 y el 26, y el manuscrito apócrifo de Enoc. En el Levítico, Aarón instaura un ritual en la doctrina judaica, en el cual él echa suerte en dos machos cabríos, uno representando a Jehová, el cual, si es elegido, será sacrificado en pos del perdón de los pecados. El segundo es designado, y escucha bien, a Azazel. Si éste sale elegido, se le dejará reposar vivo delante de Jehová, y luego será enviado al desierto en dirección a Azazel, como ofrenda de reconciliación. Este rito descrito se celebraba en los templos, todavía en tiempos de Cristo, gracias a que los comentaristas cristianos antiguos, casi unánimemente, interpretaron la palabra Azazel como macho cabrío que se lleva el pecado. Pero, ¿quién es Azazel? Según el libro de Enoc, este era un ángel atractivo que se ubicaba en el 10º puesto dentro de los líderes de ángeles caídos comandados por Chemihaz, y que son a la vez el 10º círculo de ángeles más cercanos a Dios. A estos se les llamaba Grigori, en su traducción, los vigilantes, los que nunca duermen.
Estos tenían la misión de controlar a los humanos para que no se rebelaran. Con el transcurso de la comunión entre el 10º y los humanos, los primeros tomaron gran simpatía con los hombres y les enseñaron el arte de las armas, metalurgia y joyería, mientras que a las mujeres el arte de la seducción, la alquimia, el uso de raíces, la brujería y la magia, lo que según Enoch provocó el crecimiento de la impiedad y la perversión de la raza humana. Por otro lado, estos seres son los que se enamoraron de las mujeres y dieron origen a la raza de los Nephilim, los gigantes. Si se dieron cuenta, estos ángeles, entre los que se encontraba Azazel, con estas acciones fueron considerados traidores, y como ya se ha repetido muchas veces, fueron exiliados del paraíso y pasaron a ser llamados los satanes, los enemigos en su traducción, y encerrados en el desierto. En definitiva, este ángel llamado Azazel se volvió símbolo de la traición y la maldad, y fue representado por la imagen del macho cabrío, ya que en este símbolo se junta tanto la idea de la fertilidad, el nacimiento de los Nephilim, como la traición y la enemistad con Dios. Tan así que inclusive su etimología que dio este significado: Asá, chivo, el, Dios o divino. De la misma manera, Azazel fue reconocido como líder de los Seirin, completando mucho más el círculo. Es así como nace el símbolo. Ojalá les haya gustado el video y por favor, dejen sus comentarios. Me interesa saber mucho qué piensan. También si les gustó el contenido, suscríbanse y compartan. Esto fue Logomaquia. Si te gustó el video, da pulgar arriba y comparte. Subiré videos cada semana. Si te gustó el contenido, puedes seguirme en mis redes sociales, encontradas un poco más abajo en la descripción del video. Y no te olvides, contemplar el pasado para comprender el futuro. Esto fue Logomaquia.